Seguimos recorriendo el camino iniciado por la Escuela Superior Peronista en 1951 y en este caso nos estamos refiriendo al apartado cuarto que se refiere a la teoría, las formas y la técnica de ejecución de la doctrina peronista. Y en este caso estamos hablando de la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, siguiendo siempre el lema de los primeros peronistas sobre esta materia, que reza de la siguiente manera: nada ni nadie por encima de la patria, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros y nosotras, todos y todas, unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y estamos ya en la segunda parte del capítulo 9, referido a la técnica de la controversia. Miren ustedes los temas que eran objeto de estudio en el año 1954. Los primeros peronistas nos planteaban la necesidad de estudiar estos temas para analizar la realidad nacional y sobre todo para capacitarse de manera que puedan transmitir con más solvencia y efectividad la doctrina peronista, la técnica de la controversia, o sea, la técnica de la discusión. Y vimos ayer varios puntos, pero vamos a recordar los últimos que vimos referidos a las reglas prácticas para la controversia, entre las cuales estaba unificar los conceptos y los términos, para lo cual debíamos tratar de definir bien de qué estábamos hablando en una discusión, y decíamos que había definiciones por la negativa, definiciones analógicas, o sea, por comparación, definiciones descriptivas y definiciones esenciales. Por otro lado, hicimos referencia a la importancia de la definición. Hicimos referencia a la importancia de la definición, que consiste en mantener el hilo del razonamiento, seleccionar y probar los propios argumentos, la evidencia y dentro de eso la evidencia como criterio de verdad, los raciocinios, y ahora vamos a ver las deducciones y las inducciones. Vamos a ver a qué se refieren los primeros peronistas con las deducciones y las inducciones en la controversia, o sea, en la discusión que deberíamos nosotros entablar para tratar de transmitir nuestra doctrina, nuestro proyecto político a otros ciudadanos. Recordaremos de paso dos medios muy útiles para probar los propios argumentos. Uno de ellos consiste en deducir de un principio general todas las consecuencias que de él se derivan, las deducciones. Por ejemplo, si decimos Pedro es hombre, podemos deducir inmediatamente que es inteligente, libre, que tiene cuerpo y que tiene espíritu, por el solo hecho de ser hombre. Pero hay una forma de argumentar llamada inducción, que consiste en sacar una conclusión general luego de analizar muchos hechos particulares. Luego de analizar muchos hechos particulares. Por ejemplo, si decimos que la justicia social realiza la felicidad de un hombre o mujer, luego vemos que realiza la felicidad de todos los hombres y mujeres de la ciudad de Buenos Aires,
Más adelante comprendemos que también realiza la felicidad de los hombres y mujeres de una provincia completa. Estamos hablando de la inducción. Y finalmente, la de todos los argentinos, estamos en condiciones de llegar a esta conclusión general. La justicia social realiza la felicidad de todos los hombres y mujeres, que en última instancia es la finalidad de la justicia social. Permitir la realización personal de todas y todos los ciudadanos del país de manera que puedan llegar a la felicidad. Mejor dicho, la felicidad es la posibilidad. Trabajar para la felicidad del pueblo significa que logremos que todos los ciudadanos puedan desarrollar o cumplir todos los derechos que les corresponden como seres humanos. Entonces, por la deducción, vamos de lo general a lo particular. La inducción realiza el camino inverso, claro, comprobando que en los distintos ámbitos la justicia social realiza la felicidad de la gente, podemos deducir que la justicia social realiza la felicidad del pueblo. Estas dos formas de argumentar, cuando son bien empleadas, tienen mucho efecto en la controversia, porque suelen aclarar inmediatamente las ideas y poseen gran fuerza de verdad. Distintos elementos que los primeros peronistas ponen a nuestra disposición para que tengamos en cuenta cuando discutamos con otras personas para convencerlos de nuestro proyecto político. Los ejemplos y la realidad práctica. También gozan de gran fuerza probatoria los ejemplos y los hechos surgidos de la realidad práctica. La realidad es lo que más convence, porque Perón ya lo decía, la única verdad es la realidad. Muchas veces convence más a los hombres y mujeres el ver claramente los efectos prácticos de las ideas que la propia exposición de las mismas. Desde ya que estamos ante una verdad aplastante. Siempre valdrá el eslogan de los primeros tiempos. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. A los hombres y mujeres, y principalmente a los hombres y mujeres que están desengañados por promesas nunca cumplidas, resulta muy fácil convencerlos con la realidad de los hechos. A veces, a veces. De allí que el transmisor de la doctrina, o sea, de la doctrina peronista, o sea, nosotros los militantes, esté obligado o estemos obligados a conocer perfectamente todas las realizaciones del pueblo y del gobierno para poder en el momento oportuno esgrimirlas como argumento a favor de la doctrina. Y yo siempre cuento, todos ustedes y todas ustedes saben que yo defiendo, como dicen en Entre Ríos, a raja cincha, los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero debo reconocer que si cometimos algún error fue no transmitir, como dicen acá los primeros peronistas, de allí que el transmisor de la doctrina peronista, o sea, nosotros los militantes, estemos obligados a conocer perfectamente todas las realizaciones del pueblo y del gobierno para poder en el momento oportuno esgrimirlas como argumento a favor de la doctrina. Yo siempre recuerdo y comento que en el gobierno de Cristina habían hecho un libro referido que creo que se llama Realizaciones, no, se llama Porque la patria es el otro, me parece. Pero lo concreto es que en él estaban todos los derechos adquiridos durante el gobierno de Cristina y de Néstor, que no sé cuántos eran, pero además estaba el ministerio, la finalidad del derecho,
una descripción del mismo, dónde había que acudir para... Y yo me enteré de su existencia 15 días antes de las elecciones de 2015. Y eso que yo milité en el kirchnerismo desde 2005, 2006. Y recién en el 2015 me enteré que existía, y de casualidad, porque encontré arriba de una mesa la unidad básica, no en una reunión que me presentaron el libro, sino un error que hemos cometido que espero no volvamos a cometer. A nadie escapa la importancia de presentar al oponente la creación de más de 7.000 escuelas en la República. Estamos hablando del primer peronismo, creo que fueron 8.000, para confirmar la tesis peronista de que hay que elevar la cultura. 7.000 u 8.000 es una barbaridad, y es el mejor argumento para decir que el peronismo trabajó para elevar la cultura. No cabe absolutamente ninguna duda. Una buena información acerca de la materia es uno de los tesoros más preciosos que puede poseer quien quiera defender y confirmar la doctrina. Es obvio recomendar la importancia de la veracidad en las citas, en los ejemplos y en las estadísticas. Desde ya, compañeras y compañeros, no tenemos que parecernos absolutamente en nada en los que hoy nos gobiernan, que mienten descaradamente. Otra forma de argumentación, la autoridad de los peritos. Miren si nos dan formas y maneras de capacitarnos para tener éxito en nuestras discusiones y controversias. Muchas veces conviene, para probar los argumentos, traer a colación palabras, textos o citas de autores versados y que sean aceptados como veraces por ambos polemistas. La autoridad y la palabra de los peritos en las diversas materias suele tener una gran fuerza probatoria. Sí, así es. Lo mismo se diga de las afirmaciones de testigos presenciales y conocedores de los hechos referidos. Y hablando de los hechos, cuando terminemos esta materia de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, voy a compartir con ustedes el último libro que me falta, referido al plan de la Escuela Superior Peronista, o esta cuarta parte esta cuarta parte que tenía como materias: organización peronista, técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina y realizaciones del peronismo. Cuando terminemos esta materia, que ya estamos en la bolilla 9, voy a empezar con realizaciones del primer peronismo y después continuar con las realizaciones del kirchnerismo, del peronismo kirchnerista. Entonces vamos a continuar diciendo que la autoridad de los peritos y los testigos solamente es válida y aceptable cuando se puede demostrar que ellos poseen dos condiciones: ciencia y veracidad. Ciencia, es decir, conocimiento perfecto de la materia o del hecho narrado. Veracidad, es decir, manifestación exacta de lo que conoce y exactamente en la forma como lo conoce. Cuando ambos polemistas admiten la ciencia o la veracidad de un perito o un testigo, las afirmaciones de éste tienen el valor de una prueba. Se dice que el perito tiene entonces autoridad. Generalmente en la discusión se suele acudir al término de filósofos, científicos, historiadores o testigos presenciales, cuando uno está debidamente informado sobre estos temas. Siempre las citas de dichos autores deben ser textuales y sus palabras presentadas sin ninguna alteración.
los primeros peronistas realmente nos planteaban decencia en todas las acciones. También es conveniente exponer las circunstancias en que fueron emitidas, dar el título de sus libros y todos los datos necesarios para que el oponente pueda verificar la exactitud de la cita. Yo sé, compañeras y compañeros, que por ahí estos datos no son de relevancia, de capital importancia, pero lo comparto con ustedes para darlos a conocer. Yo estoy absolutamente seguro de que raramente algunos de los que me estén escuchando han oído hablar siquiera de esta materia que se estudió en la Escuela Superior Peronista. Y lo que más me interesa transmitir, además de que existen estas ideas y de que nos ayudan a ser cada día mejores y a realizar la tarea que deberíamos realizar de transmitir nuestra doctrina, lo que más me importa es transmitir en todos ustedes y en todas ustedes la convicción que tengo de la necesidad absoluta de capacitarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como para ser dignos militantes del movimiento nacional popular, democrático y latinoamericanista, de manera que logremos lo antes posible el gobierno y el poder para conseguir de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Queremos entonces, siguiendo con este tema, hacer una recomendación final al respecto. Es frecuente traer a colación palabras aisladas de algún autor o testigo. Recomendamos analizarlas con prudencia porque muchas veces una frase separada o aislada de todo el contexto de un discurso o de un libro puede variar totalmente su significación. Así es muchas veces. También hay que tener en cuenta las circunstancias de tiempo y de lugar en que fueron pronunciadas, conocer el motivo por el cual fueron pronunciadas. Por eso yo repito tantas veces que estos conceptos pertenecen al año 50 y que seguramente ahora por ahí lo deberíamos estructurar de otra manera, pero técnicas para la controversia nunca vienen mal. Solamente así se puede dar valor a los testimonios presentados. Para esto también ayuda a conocer la vida de los autores y de los peritos, de tal manera que sus frases sean interpretadas de acuerdo a las circunstancias en que fueron emitidas. Otro tema, selección y ubicación de los argumentos en una discusión. Los controversistas o los que están discutiendo no olvidarán que a menudo la elección y ubicación de los argumentos durante la discusión tiene un valor decisivo. Cuando la discusión sugiere muchos argumentos, impone un trabajo de inteligente selección para emplear a tiempo y con oportunidad los más propios y adaptarlos al momento. Esto desde ya podrán interpretar ustedes que requiere una preparación importante. Este criterio de selección es una amplia aplicación del principio de economía de fuerzas, del cual Perón habla exhaustivamente en Conducción Política, que nos enseña a generar Perón en sus clases de conducción política, que consiste en aplicar todos los resortes oportunos en el momento y lugar que requieren las circunstancias. Perón dice que es mucho mejor, si queremos mojar, tirar un baldazo que rociar con la regadera. Es mucho más efectivo pegar un baldazo, más efectivo que mojar con la regadera. En base a esto, el controrreversista, avesado
desecha los argumentos un poco débiles o aquellos que interpreta que hará poca mella en el espíritu de su contendiente. Con respecto a la ubicación, siempre es recomendable presentar y destacar en primera línea los argumentos más sólidos y tan solo citar como de paso aquellos que se puedan prestar a críticas o análisis que demuestre una debilidad en la tesis. Generalmente los primeros argumentos que se traen tienen que ser contundentes. Ganar la primera batalla es la consigna del controversista que tiene miras al triunfo. Los últimos argumentos, que en general son los que dejan la impresión final y definitiva, también requieren ser inconmovibles. Siempre que sea posible, se pasarán por alto todas aquellas pruebas que pueden dejar resquicios por donde se introduzcan los adversarios. Desde ya yo comprendo y estoy conteste en que analizar estos temas en una clase, charlando con ustedes, debería ser el ideal. Pero a falta de pan, como decimos en Entre Ríos, buenas son tortas. Y más vale, la principal preocupación que tengo es que ustedes sepan que existen estas cosas y después ustedes seguramente lo van a analizar en privado o con los compañeros y compañeras en el ámbito donde se desarrollan, porque todos estos temas ustedes los pueden encontrar en mi página web peronistakirchnerista.com. Y vamos al cuarto tema, refutar la tesis contraria, siempre hablando de la controversia. Es otra regla principalísima de la controversia. No hay que fincar toda la fuerza de la polémica exclusivamente en la prueba de la propia tesis. Destruir los argumentos del oponente es destruir errores y falsedades y cortar el camino a su propagación. Primero, demostrar la falsedad total o parcial de los argumentos contrarios. El análisis exhaustivo de la tesis contraria conduce a plantearse su falsedad total o parcial. Miren el análisis exhaustivo que hacen los primeros peronistas sobre el cuidado que deberíamos tener para analizar los términos en una discusión. Cuando la polémica se efectúa delante de testigos, esta adquiere una importancia capital. Es la mejor manera de evitar que el error congregue prosélitos en torno suyo. La aplicación de las reglas del análisis que acabamos de señalar ayuda eficazmente a esto. Se analiza cada proposición y se la juzga demostrando sus errores. Se la juzga demostrando sus errores. Segundo, obligar al oponente a reconocer su error, cosa difícil si las hay. Cosa difícil. Una vez demostrada la falsedad del argumento opuesto, hay que insistir para que el oponente reconozca francamente su error. Cuando se ha llegado a esto, ya no se debe permitir que el adversario vuelva sobre sus errores. Premisa o afirmación que es tachada de errónea, falsa o mala, no será discutida en adelante. Son técnicas desde ya. En esto hay que mantenerse firme, ya que muchos oponentes suelen tener la costumbre de volver a repetir sus argumentos con otras palabras. En tal caso, la discusión debe cortarse inmediatamente para no caer en repeticiones estériles. Otras veces resulta útil hacer patente la ignorancia del oponente con respecto al tema tratado. Generalmente muchos polemistas discuten sobre temas que conocen muy superficialmente o de los que no poseen la información debida
y muchas veces no tienen la menor idea, ¿eh? Todos tenemos la experiencia de haber discutido con alguien sobre un tema del que no se tiene la menor idea. Muy fácil se presenta entonces el triunfo con solo hacerle alguna pregunta capital que pondrá al desnudo las deficiencias precitadas. Lo que más me interesa a mí es que analicemos el grado de capacitación que deberíamos tener nosotros para tener la capacidad de análisis que nos piden acá los primeros peronistas. Muy fácil se presenta entonces el triunfo con solo hacerse alguna pregunta capital que pondrá al desnudo las deficiencias precitadas. Lo más común en estos casos es el desconocimiento de las definiciones de los conceptos que están en tela de juicio. Ya hablamos ayer mucho sobre la importancia de definir los términos de la discusión. A menudo, pues, se derrota al oponente que sostiene, por ejemplo, que no existe la verdad, con una sola pregunta: ¿qué entiende usted por verdad? Este recurso ayuda a propinar al oponente un impacto contundente, lo coloca en el trance de aceptar que ignora la esencia misma del tema que discute. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto o nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Siendo honestos y sinceros con nosotros mismos. Lo mismo se diga de otros artificios tales como pedir cifras estadísticas, datos bibliográficos, fechas históricas, etc. Atacar al oponente con sus propias palabras, demostrar que contradice sus propias ideas expresadas en el momento o en otras oportunidades, no deja de ser un medio elegante para terminar la controversia. Podemos no valorar en su medida quizá estos argumentos de los primeros peronistas, pero si analizamos las entrevistas y las discusiones por televisión y vemos lo que nos sugieren acá los primeros peronistas, muchos de los errores que se cometen ahí se evitarían. Entre estos argumentos ad hominem, es decir, dirigido contra la propia persona del oponente, suelen contarse a veces la ironía, la sátira, el sarcasmo y el ridículo. A nadie escapa la fuerza que tienen estos recursos, pero si alguna vez la mesura y el tacto adquieren un valor inmenso, al esgrimir a estos medios, asumen el cariz de una condición imprescindible. Deberíamos usar muy pocas veces la ironía, la sátira, el sarcasmo y el ridículo. La ironía, la sátira, el sarcasmo y el ridículo solamente serán empleados con jerarquía y dignidad, dicen los compañeros, por aquellos controversistas que con gran dominio de sí mismos no pierdan de vista la caballerosidad y el respeto debido al oponente. Qué importante todo esto, si los cumpliéramos, ¿no? De cualquier manera, estas armas se vuelven contra quien las empuña y manifiesta el desorden de sus pasiones. Los peronistas hacen uso de ellas en casos excepcionales y con todas las reservas que imponen la ética y nuestra doctrina. La ética y nuestra doctrina. Tercero, insistir en los puntos débiles del oponente. Estamos hablando de elementos de la controversia. Cuando la polémica ofrece al contrincante una brecha o un resquicio, insistir para vencer es muy útil. Si el adversario presenta un punto débil, todo el rigor del otro contendiente será empleado en esa dirección. Jamás dejaremos sin aclarar un punto oscuro. Jamás se aceptará como definitiva una aserción bamboleante. Los argumentos inestables siguen únicamente dos caminos: o son
apuntalados por sólidas pruebas o caen estrepitosamente. Quinto tema, dominio de sí mismo, tema dificilísimo si los hay, dominio de sí mismo en una controversia o en una discusión. Pero insisto en la importancia de estos textos porque tenerlos en cuenta en una discusión y ahora que nuestros candidatos van a tener que ir a la televisión donde los ven muchos compañeros y compañeras o a una radio, tener en cuenta todos estos consejos de los primeros peronistas a veces es de capital importancia. Y en política el dominio de sí mismo es de capital importancia porque el que se enoja siempre pierde. Ha sido uno de los motivos de nuestra insistencia en el curso de estos estudios el presentar al hombre y a la mujer peronista jerarquizado y digno, donde la inteligencia guía a la voluntad y ésta impone normas a la afectividad. A nadie extrañará, pues, que incluyamos entre las reglas de la controversia el dominio de las propias pasiones. Cuando éstas se levantan tempestuosas, la inteligencia se obnubila, pierde agilidad y deviene ineficaz. En la controversia, perder la serenidad es perder la controversia misma. Me estaba recordando de Perón, decía en Conducción Política, que no tenemos nunca que enojarnos porque nosotros no deberíamos trabajar para nosotros mismos, porque las ofensas no son personales en política, nosotros trabajamos para el conjunto del movimiento, trabajamos para el pueblo y las injurias no son personales, sino que las deberíamos tomar como tarea de la política. A nadie extrañará, pues, que incluyamos entre las reglas de la controversia el dominio de las propias pasiones. Cuando éstas se levantan tempestuosas, la inteligencia se obnubila, pierde agilidad y deviene ineficaz. En la controversia, perder la serenidad es perder la controversia misma. Es así nomás. Con toda seguridad que el controversista que se mantiene sereno sabrá sacar partido de la vorágine de efectos que turban el mar revuelto de su contendiente. Y esto se ve muchísimo en la televisión. Sabemos que es difícil discutir con altura. Más difícil es perder con honor y mucho más triunfar sin menospreciar la dignidad del adversario. Todas cualidades morales de altísimo valor. Tengamos siempre en cuenta que los valores morales se refieren a la conducta que deberíamos nosotros tener con otros seres humanos. Para la controversia digna, el transmisor de la doctrina, el militante peronista, se prepara mediante el diario ejercicio del vencimiento y dominio propios. El diario ejercicio del vencimiento y dominio propios. Esto no se conquista en un día ni en dos, es el trabajo de toda una vida. Es así nomás. Tampoco se alcanza ese dominio con el cultivo de una sola virtud. Exige el ejercicio de todas, esencialmente exige el vencimiento cotidiano en cosas pequeñas. Y como reflexión, ¿no? O sea, cuántas cualidades y calidades nos piden para que seamos buenos militantes políticos del movimiento nacional popular, democrático y latinoamericanista. Y las cualidades y calidades que Perón nos pide, tanto morales como intelectuales en conducción política, son muchísimas, muchísimas.
Entonces, tampoco se alcanza ese dominio con el cultivo de una sola virtud. Exige el ejercicio de todas, esencialmente exige el vencimiento cotidiano en cosas pequeñas. El correcto cumplimiento del propio deber, la rectitud en las ideas, la moral intachable en lo público y lo privado, son la palestra donde se templa el carácter. Hacer propia la idea de que el hombre es una dignidad, vivir los fundamentos de la ética peronista que inculca el sacrificio y amor por los demás, son en último extremo las bases monolíticas donde se edifica el vencimiento del propio yo. Lo repito por su extraordinaria importancia y validez. Miren lo que dicen los primeros peronistas, hablando del dominio que deberíamos tener nosotros, discutiendo con otros para transmitirle nuestra doctrina. El correcto cumplimiento del propio deber, la rectitud en las ideas, la moral intachable en lo público y lo privado son la palestra donde se templa el carácter. Hacer propia la idea de que el hombre es una dignidad, y es dignificable por otro lado. Vivir los fundamentos de la ética peronista que inculca el sacrificio por los demás y el amor por los demás son, en último extremo, las bases monolíticas donde se edifica el vencimiento del propio yo. En última instancia, creo que nos está queriendo decir que nos resulta más fácil el vencimiento de nuestras inclinaciones torcidas cuando tenemos en cuenta estas, que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y que todo lo que hacemos debería tener como principio y fin este hombre, esta mujer. Deberíamos vivir los fundamentos de la ética peronista que inculca el sacrificio por los demás, el amor por los demás, y que son, en último extremo, las bases monolíticas donde se edificaría el vencimiento del propio yo. La controversia, pues, regirá y administrará a voluntad sus pasiones. El controversista, pues regirá y administrará a voluntad sus pasiones. Nunca carecerá de ellas, las empleará con vigor y energía, pero siempre, como señor de sí mismo, le soltará la rienda en tanto y en cuanto le ayuden a propagar y defender la doctrina peronista. La ira, el odio, las ofensas, se me ocurre decir, dejémosla para los que hoy nos gobiernan. La ira, el odio, las ofensas, el desmedido orgullo son hijos de la soberbia de los que hoy nos gobiernan. El transmisor de la doctrina, el militante peronista, va a la controversia haciendo su voto de humildad peronista, o deberíamos hacer ese voto. Absoluta sinceridad en las consecuencias, en toda controversia, como tema sexto de este capítulo 9. Si nuestra tesis es verdadera, es falsa la contraria. Todos los argumentos deben discutirse y llevarse hasta las últimas consecuencias, de tal manera que quede aclarada perfectamente la verdad. El controversista aceptará al final con absoluta sinceridad las consecuencias a que se llegue, aunque ellas demuestren que la tesis que ha sostenido es falsa o no tiene fundamento sólido. En sana lógica, cuando una tesis es verdadera, la tesis contraria es falsa. Pero evidentemente para llegar a esto deberíamos tener un conocimiento de la lógica que los primeros peronistas están aplicando acá a raja cincha. Deberíamos tener un conocimiento realmente profundo para poder evaluar lo que ellos nos están pidiendo.
Si nuestra tesis es probable, también lo puede ser la contraria. Es así nomás. Pero puede suceder el caso de que la tesis sostenida no llegue a ser confirmada plenamente y permanezca tan solo en el campo de las probabilidades. En este caso puede también ser probable la tesis contraria. Estamos analizando elementos de la lógica filosófica. Una tesis verdadera nos lleva a adquirir certidumbre. Una tesis probable tan solo puede fundamentar opinión. Llamamos pues probabilidad a la suficiencia de motivos que nos permiten dejar sentada una opinión. No es lo mismo probabilidad que posibilidad. Posibilidad existe cuando una cosa puede ocurrir, aunque no exista en ese momento. Un argumento que nos está indicando que ella puede ocurrir. Un grado más avanzado es la probabilidad, porque ella supone la existencia de argumentos en pro de la tesis sostenida. En pro de la tesis sostenida. Por ejemplo, siempre es posible que llueva, pero solamente es probable cuando aparecen algunas nubes en el horizonte o hay condiciones meteorológicas que nos conducen a suponer que va a llover. Lo imposible es aquello que no puede ocurrir de ninguna manera porque implica una contradicción a la lógica o a la realidad. Por ejemplo, es imposible que exista un círculo cuadrado, ya que en la realidad no se puede dar algo que al mismo tiempo posea las notas individuales del círculo y del cuadrado. Aquí conviene también que aclaremos un poco el concepto de duda que suelen emplear a veces los controversistas o discutidores, ¿no? No es lo mismo duda que ignorancia o desconocimiento de tema. La inteligencia está en estado de duda cuando tiene positivos argumentos a favor y en contra de una tesis cualquiera. Por ejemplo, si me preguntan si Pedro es bueno o malo, solamente puedo responder que dudo cuando tengo algunos argumentos que me inclinan a pensar que es bueno y otros que me inclinan a pensar que es malo. Pero si me preguntan cuántas son las estrellas del ciclo, no puedo responder que estoy en la duda sin afirmar mi ignorancia acerca de la pregunta. Los controversistas estarán alertas para aclarar siempre todas las dudas de su adversario y también para no confundir esas dudas con la falta de conocimiento. Claro, no dudamos de las estrellas que hay, no sabemos cuántas hay realmente. Una cosa es la duda y otra cosa es la ignorancia o el desconocimiento. En cuanto a la tesis probables, también hay que hacer una aclaración. Ya hemos dicho que ellas solamente pueden engendrar una opinión. Ahora hacemos notar que ambas pueden resultar con el tiempo verdaderas. Más aún, la menos probable puede devenir al final verdadera y engendrar certidumbre. Por ejemplo, si discutimos acerca del tiempo y ambos contendientes tenemos argumentos para opinar que mañana va a llover o que mañana va a hacer buen tiempo, ambas tesis son probables. Puede suceder que una sea más probable, puesto que hay grandes nubes en el cielo. Sin embargo, la realidad también puedo probar que la menos probable es la verdadera al desaparecer las nubes y amanecer con un sol radiante. Sea la tesis verdadera, falsa o probable, el controversista debe aceptar con toda sinceridad las consecuencias a que se llega. Por eso, antes de sostener una tesis, hay que meditar y verificar a fondo su certidumbre a fin de no tener que hacer desagradables consecuencias. Cuarto tema, la conversación. Para inculcar las doctrinas, el método técnico no da resultado
porque la técnica deshumaniza y cuando uno tiene que meter algo en el alma de los individuos, como es una doctrina, un proyecto político, no existe nada más que el método humanista del contacto y transmisión en forma personal. Y de ahí la importancia de la conversación como método de la transmisión de la doctrina peronista. Consideramos que el texto que acabamos de citar del general Perón es suficiente para concretar el tema. ¿Cuántas veces, más importante que la controversia y que la oratoria, resulta para la transmisión de la doctrina peronista una conversación simple, amiga y cordial? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Es de lamentar que los transmisores de la doctrina peronista pierdan a veces tanto tiempo en conversaciones inútiles y carentes de todo sentido doctrinario. Cuando hay una verdadera mística en el corazón, el militante no desprecia jamás la oportunidad de llevar una conversación al campo de la doctrina. Es así nomás. Para eso tenemos que capacitarnos y capacitarnos. Como nos sugiere Perón permanentemente y como nos sugiere también este plan de la Escuela Superior Peronista que yo brego, insisto, pido que se vuelva a recrear. Que hay que actualizarlo, seguro que hay que actualizarlo, que hay que mejorarlo, seguramente. Pero partamos de estos consejos que no son para nada inútiles. Cuando hay una verdadera mística en el corazón, el militante no desprecia jamás la oportunidad de llevar una conversación al campo de la doctrina. No es que pregonemos aquí el hecho de conversar permanentemente acerca de temas de estricto orden filosófico, económico, político o social. Pero sí sostenemos que no hay que desperdiciar oportunidad que se nos brinde para dejar en claro un punto doctrinario o para señalar los caminos de la vida con la antorcha de un ejemplo o de una realidad peronista. Y para eso deberíamos conocerla al dedillo, a la realidad y a la doctrina peronista. El militante puede valerse de 1000 inteligentes industrias para hacer llegar al corazón de los demás y de las demás un poco de ese fuego que hay en su propio corazón. Estamos pues en contra de las conversaciones inútiles, a veces. Y afirmamos que la conversación útil, encaminada a la formación, a la sana expansión o al descanso merecido, siempre puede tener un sabor doctrinario y ser un medio de transmisión de la doctrina peronista. Características de la conversación peronista, sencilla y humilde. Una de las cosas que me llama particularmente la atención, haciendo el recorrido que he hecho hasta ahora sobre la doctrina peronista, mejor dicho, sobre el plan de formación ofrecido por la Escuela Superior Peronista, que empieza con conducción política, sigue con historia del peronismo de Evita, doctrina peronista, organización peronista. Me llama particularmente la atención el tema de la sencillez y la humildad que Perón y Evita siempre nos piden respecto a los demás. Y Evita nos pide humildad porque nosotros trabajamos para el pueblo, trabajamos para los demás, que según ella es lo mejor que tenemos. Y deberíamos ser humildes ante nuestro pueblo que nos ha brindado, según ella dice permanentemente, y ha rescatado al general Perón que nos ha dejado esta doctrina. Sencilla y humilde debería ser las características de la conversación peronista. El transmisor de la doctrina peronista, el militante, nunca asume poses doctorales,
caudillescas o de personaje. Claro. Posee una doctrina simple, práctica, popular, la transmite con sencillez y con humildad. Yo estaba pensando esto los otros días, porque estoy dando un curso en una institución. Estamos ahora empezando y de paso hago la propaganda, cómo no, en el Centro Cultural Padre Mujica de acá de San Telmo, en la calle Piedra 720. Y cuando uno da un curso así en una institución, la gente que viene pareciera que a uno lo consideran como un peronólogo o algo por el estilo. Y hoy estaba casualmente pensando, le iba a decir y les digo a ustedes también, yo de peronólogo no tengo absolutamente nada ni quiero tener, y de profesor mucho menos. Sí, lo que quiero y lo que hago y lo que voy a seguir haciendo es compartir con ustedes estas enseñanzas que para mí son de capital importancia. A veces las recuerdo, a veces no las recuerdo, y seguramente el compartirlas con ustedes, por lo menos para mí, es valioso. Entonces, teniendo la sencillez y la humildad que corresponde, el transmisor de la doctrina peronista nunca asume poses doctorales, caudillescas o de personaje. Posee una doctrina simple, práctica y popular, la transmite con sencillez y con humildad como corresponde. Sencillez para que llegue con nitidez a la vida de sus oyentes y humildad para que sea recibida por corazones abiertos y permeables. Es así nomás. Cuando uno escucha a gente pagada de sí mismo, la verdad que a veces da bronca, sí, es verdad. No hay nada mejor que la sencillez, la sinceridad y la humildad para con todo lo que uno conversa, ¿no? Amena, ya es una cualidad, ya piden demasiado. La amenidad es un don de la naturaleza que algunos tienen y otros, y menos después de haber ido. Estuve hoy en un acto que se realizó en la UOM de acá de Capital, de la calle Hipólito Yrigoyen, en homenaje a Ubaldini y a los compañeros que hicieron la primera huelga general del año 79 a la dictadura cívico-militar, en homenaje a esos compañeros valientes que supieron jugarse el pellejo para defender a los compañeros laburantes. Y por eso por ahí estoy un poco cansado, incluso ronco, me van a saber disculpar. Y la amenidad de mi interpretación y de mi por ahí no es la que corresponde. Amenidad es un don de la naturaleza que no todos poseen en el mismo grado, pero que puede desarrollarse y acrecentarse con el ejercicio, seguramente. Para conquistarlo, el transmisor de la doctrina, el militante, debe hacer que su conversación sea ágil y oportuna, jamás rebuscada y artificiosa. Es preferible no hablar de un tema antes de parecer ficticio. Aprovechar las circunstancias que se presentan y el estado de ánimo del oyente contribuye en gran manera a concitar su atención y redunda en beneficio de la amenidad de la conversación. Doctrinaria. La conversación doctrinaria entendemos aquella que está vinculada en alguna manera con la doctrina, ya sea en forma directa, ya indirectamente. Como criterio general diremos que es doctrinaria toda aquella conversación que en alguna manera se relaciona con la dignificación del hombre, con la felicidad del pueblo y con la grandeza de la nación. Miren ustedes, yo no me acordaba de este concepto. Como criterio general diremos que es doctrinaria toda aquella conversación que en alguna manera se relaciona con la dignificación del hombre,
Decíamos antes que el hombre es una dignidad y es dignificable el hombre, la mujer, el ser humano. Toda conversación que en alguna manera se relaciona con la dignificación del hombre, con la felicidad del pueblo o con la grandeza de la nación. La conversación debe ser cordial. La cordialidad surge de la bondad encerrada en el corazón de los transmisores de la doctrina o militantes. Se ha dicho que la abundancia del corazón habla la boca, y cuando en el corazón existe un verdadero amor por los hombres o mujeres y la humanidad, entonces resulta fácil que las palabras fluyan con una aureola de sanos y sentidos afectos. De la abundancia del corazón habla la lengua, solían decir algunos. Sería un timbre de honor para nuestro movimiento que el mundo reconociera a los peronistas más que por la exteriorización de nuestro distintivo, por la cordialidad y el amor fraterno que manifestamos en cada una de nuestras acciones y conversaciones. Y hay compañeros peronistas realmente que cumplen estas cualidades. Y uno que yo conozco es el compañero Martín García. Sería un timbre de honor para nuestro movimiento que el mundo reconociera a los peronistas más que por la exteriorización de nuestro distintivo, por la cordialidad y el amor fraterno que manifestamos en cada una de nuestras acciones y conversaciones. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos el tema de la controversia o las características que nos transmiten los primeros peronistas sobre la controversia o la discusión, para que ese instrumento nos sirva para la transmisión de la doctrina peronista. En la semana que viene, entonces, veremos la oratoria peronista, otro instrumento para transmitir nuestra doctrina peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado nuestro encuentro, no sin antes desearle muy buenas noches a todos y a todas.